Muy buenas noches, están ustedes en La Dichosa Palabra, donde nosotros también estamos. Ustedes allá, nosotros acá, y vamos a interactuar porque este programa es un programa en vivo. Eso lo vuelve muy emocionante para nosotros, quién sabe para ustedes. Invito a mis compañeros a que se presenten frente a ustedes. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Soy Pablo Boullosa, con versos de Rubén Darío, les doy las buenas noches. En esta semana de santos y de papas, donde la historia se nos regresa, donde los acontecimientos anteriores reviven, recordemos lo que decía el gran Jean-Paul Sartre: no perdamos nada de nuestro tiempo. Tal vez creamos los hubo más bellos, pero este es el nuestro. Yo soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. 1914 fue un año sin duda desastroso para todo el mundo, pero también hubo buenos acontecimientos. Por ejemplo, el nacimiento de varios grandes personajes que luego harían grandes cosas en este país. Uno de ellos, Efraín Huerta, que este año también está cumpliendo su centenario. De él quisiera hoy compartir alguno de esos poemínimos que nos dejó para la posteridad. Uno es Tango, que dice: hoy amanecí dichosamente herido de muerte natural. Y otro que dice, Salvajez se llama, dice: todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Y el último, pues sí, hablando se enciende la gente. Así que dichosamente también estamos aquí nosotros en medio de un fin de semana, largo para muchos, por supuesto, pero desde luego aquí dispuestos a hablarles y a encender a ustedes, a la gente. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Dentro de la obra de Wisława Szymborska, premio Nobel, ella es una poeta polaca, hay una obra muy interesante que son sus prosas, unas reseñas que hacía de libros que no necesariamente fueran libros de literatura, libros de jardinería, de ornitología, de arqueología. Le decía que le gustaba mucho acumular desde chiquita saberes innecesarios y entonces realmente esa era una gran nutrición para ella como poeta. Los libros se llaman Lecturas no obligatorias, están publicados por Alfabia, ya van tres tomos, este es el primero. Y por ejemplo aquí dice: el Homo Ludens con un libro es libre, al menos tan libre como él mismo sea capaz de serlo. Él fija las reglas del juego, subordinado únicamente a su propia curiosidad. Puede permitirse no solo leer libros inteligentes de los que aprenderá cosas, sino también libros estúpidos de los que algo sacará. Son realmente reseñas con una sabiduría impresionante y es curioso leer libros de reseñas, libros que, bueno, no son asequibles en español la mayoría de ellos, y sin embargo uno lo lee muy divertidamente. Estamos preguntando en las redes sociales desde hace ya algunos, creo que como una hora o algo así, ¿qué libro te gustaría poder leer en su idioma original? Es una pregunta muy interesante, yo ya me puse a pensarla, pero todavía no he podido responderla y ya tenemos algunas respuestas. Por ejemplo, en la que yo tengo, en la hoja que tengo, Sam García, Lorena García, Miguel Ángel Hernández y alguien más, dicen que la Biblia, lo cual es muy interesante. Pensar en el idioma original. Hay que pensar que eso significa que sabes ese idioma. O sea, lo que a mí me gustaría sería poder leerlos a todos en su idioma original, porque significaría que podría hablarlos, entenderlos y leerlos son todos. Muchos, ahí en la Biblia pues son muchos idiomas originales. Sadia Meneses también coincide con la Biblia. Y aquí Marcela Pérez nos dice que le gustaría leer en su idioma los libros de Alejo Carpentier. Y pone muy bien, sí, además anímense. A mí me gusta mucho leer en idiomas no originales, es decir, mi edición de, no sé, de Bukowski, por ejemplo, leyéndola en las traducciones que hay,
yo nunca hubiera visto la palabra gilipollas de no haber leído a Bukowski en traducciones y me siento muy contento. Dentro de todo el vocabulario que debe tener Bukowski. ¿Quién sabe cuál sea en el original? Pero a mí un Bukowski sin gilipollas no me sabe a Bukowski. Y bueno. Es muy chistoso cómo pronuncian en México esa palabra, porque la G es más... A ver, ¿cómo La es fina. ¿cómo es en Ustedes, ¿cómo España? pronuncian? Hay que sacar el pecho. Enjundia. A ver. Gilipollas. Gilipollas. Perdón, mamá, no me oíste decir eso jamás en televisión. Digamos que yo traduciendo lo que quiere decir Laura, es un poco más gargajeado Exactamente. el asunto, ¿no? ¿Sí? Bueno. Escríbanos, estamos en Twitter, @ladichosa, en hashtagcito ladichosa, etc. Y vamos a comenzar porque tenemos aquí muchas preguntas que ya han llegado. Una de Rafael Gutiérrez, ¿de dónde viene y qué significa la palabra paraninfo? A ver, ¿quién? Arquitectos, lanzados. Paraninfo, además es una palabra que hemos oído recientemente porque el premio Cervantes se da en el Paraninfo de la sí, Universidad de claro. Alcalá de Henares, entonces allí estuvimos viendo a Elena Poniatowska hace unos días. Y Paraninfo en realidad ha pasado por una historia que ha derivado en ser lo que es hoy, que es el salón principal de una universidad. En realidad, digamos que si uno va al diccionario, ese es su primer significado, ¿no? Y en el que todo el mundo piensa hoy en día, que es el salón principal donde se celebran Un actos espacio solemnes. arquitectónico Normalmente de las las ceremonias de apertura, la entrega de premios en este caso, De y se doctorados se honoris deja... causa. Claro. Exactamente. Pero inicialmente, paraninfos tiene dos palabras. Las dos son de origen griego. Para, que significa al lado de, junto a, que acompaña. Y la otra viene de ninfe, que nosotros tenemos ahora ninfa, que era como se le llamaba antiguamente a la novia, la recién casada, lo que en inglés es bride, por ejemplo, que ya ven que distingue la novia según sea al principio ya más comprometida y luego el día de tu boda. Bueno, pues ¿Sí? Eso yo no sabía. Sí, hay diferentes... ¿Hay grados de noviez? Bueno, hay palabras que designan ese grado de no noviez. sabía. En español, la novia es novia desde el primer día hasta el Sí, día hasta del el matrimonio. Y The Bride es solo el día de la boda. Exactamente, bueno, Sí, eso sí, es ahora, ninfe. ahora Es- los muchachos usan muchísimos términos, ¿no? ¿Y cómo es? Novia, medio ¿cómo novia, es medio la novia, prenovia? novia ¿Cómo es más la prenovia novia? en inglés? Girlfriend. ¿Girlfriend? Ay, ¿qué tal? Que también Voy a es decir un como montón de amiga palabras. también, una muy buena amiga le dicen una girlfriend. Claro. Bueno, pues el caso es que paraninfa, digamos que el que acompañaba, el que presidía las ceremonias en una boda, era el que estaba junto a la novia, el que llevaba a la novia en esta ceremonia, era el que iba junto a la novia, ¿no? De ahí viene el paraninfo. Luego, en Roma, por ejemplo, se le dedicó este nombre a las personas que acompañaban a la novia, pero ya después de la ceremonia hasta casa del novio. Una especie como de escolta, de chambelanes que la llevaban hasta casa del novio a La su que le lecho. manejaba el coche con las hojas de latas Exacto. arrastrando. No me quiero imaginar con qué hacían eso en Antigua Roma, pero sí, básicamente es eso. Y luego los hebreos llegaron un poquito más allá, elevaron este grado a solo una persona y tenía que ser el amigo íntimo del novio el que acompañara a la novia hasta casa del novio, hasta el lecho nupcial, ¿no? Eso era un poco. Bueno, pero Entonces se eso quedaba afuerita del lecho. no nos consta. No sabemos, no había Polaroid en ese entonces ni redes sociales, así que estaban a salvo de contar los chismes. El caso es que eso luego se derivó, se tomó en la actualidad para la persona que anunciaba en las universidades el principio del ciclo escolar, es decir, alguien que se ponía en la entrada de la universidad a dar el acontecimiento de hoy se inaugura. Maestro de ceremonias, ¿no? Exactamente. De un acontecimiento. ¿En Luego la se UAM llevó- no estuvimos en un paraninfo entonces? Según yo ese día era un aula Era magna. un salón de actos que, claro, podría llamarse Paraninfo, pero nosotros no nos dijeron que se llamara Paraninfo. De hecho, Sí, pero muchas arquitectónicamente- universidades en México tienen el Paraninfo. El Paraninfo. La UNAM no conozco que tenga el Paraninfo de la UNAM, No. pero la Universidad Autónoma de Puebla, por ejemplo, muchas universidades Suele tienen ser sus además un Paraninfos. espacio Creo Creo que en muy San solemne, muy Ildefonso bonito. sí hay un paraninfo. Ah, no sé. En la Pero UNAM, bueno, fíjate, creo, no me acuerdo. Yo también no me acuerdo. Cuando Pablo lo preguntó, dudé, pero... Ahora esta ninfa en realidad es una diosa menor que lo que tenía era mortal, no era de las inmortales, duraba, o sea, tenía una vida muy larga, se supone que tenía... Bueno, lo una dices vida- en singular, pero era un plural. Bueno, claro, era un conjunto de diosas, digamos, grecorromanas menores, por Exacto. así decirlo, Sí. que estaban muy asociadas con la naturaleza,
montes, con los bosques. plantas. De hecho, está muy ligado a todo lo que significa la feminidad, la fecundidad, por eso también recién casada, la novia. Por eso Día de tenía Novias. siempre un aspecto erótico, que realmente siempre conservó, porque estas ninfas, pues hasta en las películas de Walt Disney, eran pues el símbolo del erotismo manifiesto, y por eso los faunos eran los machos que las perseguían. Pero no hay en Paraninfo una forma geométrica, arquitectónica que No. defina, como lo que ¿No? platicábamos de No, frontón. No, Ah. los espacios que se llaman paraninfos en muchas universidades son circulares, en otras son ovalados, en algunas ok. Son son en cuadradas. forma de abanico, en otras son cuadrados, en otras son simplemente un auditorio. En la de Alcalá de Henares, bueno, sí que es una No vez se hay. la ha dicho esa palabra y ahora digo Y- algo del paraninfo de y Alcalá de vemos Henares. la de Alcalá de Henares. Desde este Paraninfo que, Nos corresponde, de Canal que 22. nos corresponde en la dichosa palabra, preguntamos la dichosa definición y ustedes busquen la dichosa palabra. Que resuena, dicho de lo ostentoso, pomposo, grandilocuente o ridículamente solemne. Es una palabra de origen italiano. A veces tiene que ver con el paraninfo, ¿no? Los eventos del paraninfo. A ver, Laura, ¿qué Sería muy tenemos? en serio. Pues aquí tenemos una interpretación, nos vamos a meter en la boca del lobo porque nos vamos con Caperucita Roja, una interpretación muy, muy padre de Adolfo Serra de un cuento clásico que todos conocemos. Bueno, este no tiene ni una sola letra, esta es la pura imagen, son ilustraciones de él maravillosas, de hecho él es español, es de Teruel, pero estudió en la Escuela de Arte 10 en Madrid, y es un recorrido desde la cola del lobo hasta el hocico, tal cual, hasta la boca del lobo. Tiene muchas metáforas. Ay, no tiene- digas tapa en qué acaba, tapa en qué acaba. Para verte mejor, para leerte mejor, ustedes pueden llevarse este clásico que está padrísimo y que además ha ganado un montón de premios, como el premio Dragón y el de Fundación Cuatro Gatos. Es Es el primero una que maravilla. regalamos para analfabetos, ¿verdad? Qué padre, porque no tiene letra. No tiene letra. Yo creo que alguna de ellas Está sí, pero increíble. es una manera de contarlo. Entonces, está lleno de metáforas Y visuales. la de hecho, es un interpretación de la viajazo. historia está pero sensacional. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos de este autor tan polémico entre los historiadores, Francisco Martín Moreno, muy famoso en México, pero pues un hombre valiente sin lugar a dudas y que se presta siempre a la polémica y a la confrontación. Pero aquí una novela que tiene que ver con la historia de Europa, parece ser que muy interesante. En media hora, La muerte de Francisco Martín Moreno, es de Editorial Planeta. Bueno, y tenemos también Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío. Yo traía mi entrada al principio del programa y la verdad es que me aventé a leer algo de este maravilloso clásico de la lengua española, obra portentosa escrita por Darío, poco tiempo después de que España perdiera toda su última colonia en América en la guerra del 98, y es un libro absolutamente fenomenal, lleno también de esperanza por las ínclitas razas ubérrimas españolas, etcétera, etcétera. Y como ya es costumbre en este programa también, una suscripción a la revista Este País, una suscripción anual a la revista Este País, que este número está dedicado ni más ni menos que a la educación. Tiene arreglo la educación. Bueno, léalo en distintas notas muy interesantes, como la de Ariel Ruiz Mondragón, que entrevista a Olac Fuentes Molinar, Carlos Ornelas y muchos otros artículos interesantes este mes en la revista Este País. Bueno, nos vamos a un pequeño corte, pero si gustan seguir con nosotros, permanezcan atentos y van a ver que van a recibir algunas sorpresas muy buenas. Con permiso.